convierten en el reinado de Jeroboam. Pero él pierde la confianza en el Señor y surge de que, por supuesto, este concepto de que la presencia de Dios se encontraba en Jerusalén, de que la presencia de Dios estaba en el templo, y debido a que el templo estaba en Jerusalén, las personas pues todos los años iban a la ciudad de Jerusalén. Y para evitar que las tribus norteñas hiciesen ese viaje anual a Jerusalén para adorar a Dios, Jeroboam pierde confianza y entonces decide construir 2 becerros. Y estos 2 becerros pues entonces se convierten en las deidades del pueblo norteño. Y de ahí, por supuesto, la idolatría se expande en forma profunda. Donde vemos lugares altos. Lugares altos son básicamente montañas en las cuales se construyen deidades para su adoración. Y debido a esto, pues vemos que hay los dos altares principales. Se encuentra uno en el monte Hermón, en Dan, y el otro se encuentra en Betel. Son ambas localidades montañosas. Y por eso es que vemos ese constante referir las escrituras a lo largo de la historia de los lugares altos, de que iban a adorar a los lugares altos, porque eran lugares montañosos donde se habían erigido estos altares y estas imágenes de dioses extraños. Vemos que Judá también abandona a Yahweh. Vemos que Judá eventualmente deja al Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, a Jacob, el Dios de David, y se van entonces a servir al Dios Asera. Como parte de las prácticas idolátricas de este pueblo, por supuesto, Judá promueve la prostitución masculina. Y a consecuencia del pecado, entonces Dios permite que el faraón egipcio Sisac invadiese tanto Israel como Judá y cobrase tributo. Así que básicamente en un momento dado tuvieron que ellos tomar el oro que había en el templo, tuvieron que tomar el oro que había en el cofre real, entregárselo al faraón de Egipto para poder ellos subsistir como vasallos. Y por supuesto, ya cuando vemos nosotros esto es muy obvio de que la época de oro davídica había concluido en este momento histórico. Vemos que más adelante vemos que como gobernantes subsiguientes tenemos a Abiam, también que es conocido como Abías, y él gobierna por un periodo breve, y él seguido por el rey Asa. Asa, contrario a su padre, sirvió a Yahweh, y Asa reinó por 41 años. Mientras tanto, en el norte tenemos como rey a Nadab, quien era hijo de Jeroboam, pero fue destronado por Baasa. De hecho, la historia de los reinados norteños son todos violentos. Solamente hubieron un par de reyes que murieron en su vejez. Todos fueron ya fuese destronados o asesinados durante la noche por asesores, por sus hijos. Es una historia horrible lo que podemos ver a lo largo de la historia del reino norteño. Y en el caso, por supuesto, Nadab, quien era hijo de Jeroboam, fue eventualmente destronado por Baasa 2 años después de estar fungiendo como rey. Y por supuesto, Baasa eventualmente es asesinado por Zimri y Omri. Y eventualmente Omri se convierte en el monarca norteño que establece la capital norteña en una forma permanente en lo que hoy conocemos como la ciudad de Samaria. Así que Samaria era una localización no muy lejana de Siquem. Siquem básicamente era la capital provisional del reino. No había nada específico, no había nada establecido. Parece que en esos primeros años no había una visión exacta de dónde permanecer o establecer una capital. Y vemos que este rey, Omri, es el que toma la determinación de establecer una capital para las 10 tribus y lo hace en la región de Samaria. Luego de la muerte de Omri, pues Acab ocupa el trono en Samaria y dentro de ese proceso Omri había dado a su hijo Acab
como esposa, había hecho una relación diplomática con el rey de Tiro, y Acab termina casándose con la hija del rey de Tiro, que se llamaba Jezabel. Y vemos que estas alianzas eran alianzas con el fin de poder promover comercio, de poder prosperar en la región. Así que estas alianzas con, por ejemplo, pueblos fenicios, como en el caso de Tiro, Israel, pues proveyó cierta prosperidad económica en las tribus norteñas. Así que debido a esto, las 10 tribus del norte estaban económicamente mejor que las 2 tribus sureñas. Y estas alianzas, pues casi siempre requerían que hubiese un matrimonio entre hijos de monarcas, y es el caso de Acab y Jezabel. Vemos que Jezabel, a consecuencia de ese matrimonio, introduce lo que es la adoración al dios Baal Melkart, y esto trae entonces el que las 10 tribus norteñas dediquen su esfuerzo en adorar a otros dioses, y ellos particularmente lo que es a Baal y Astoret. Vemos que es algo que permanece arraigado a lo largo de todas las tribus, de todos los años que permanecieron esas 10 tribus juntas. Así que Jezabel es la persona responsable de que la adoración a Baal se propagase y arraigase, crease raíces en lo que es la comunidad de estas 10 tribus norteñas. Y es ahí, en medio de toda esa amalgama religiosa, política, todas estas convulsiones que estaban ocurriendo, y luchas de poder y comercio internacional, vemos que nace o sale a la escena una persona que en gran medida pues admiramos todos hoy. Y ese es el profeta Elías el Tibista. ¿Y por qué se conoce a Elías como el Tisbista? Bueno, porque él había nacido y había sido criado en la región de Tisbis, cerca de las montañas de Galaad. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y uno de los profetas más importantes de toda la historia del pueblo de Israel lo es este profeta. Pese a que nació en una comunidad bien pequeña, una comunidad que no era muy pequeña, era una comunidad de pastores, y allí Dios lo levanta y lo envía desde Tisbis para que fuese el profeta a toda la nación. Elías es reverenciado en estos días por todos, en términos de lo que es las 3 religiones principales del mundo. Elías es reverenciado por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Y aún en el Islam, Elías es reconocido como un profeta de Dios. Pese a que no se ha escrito mucho acerca de este otro profeta que era contemporáneo a Elías, ciertamente este era otro profeta poderoso de Dios. Y me refiero al profeta Micaías. El profeta Micaías era un profeta al nivel del profeta Elías. Lo único es que Elías es más reconocido porque, bueno, los escritores de aquel entonces decidieron prestar atención a Elías más que a Micaías. Pero sí, Micaías era un profeta que había profetizado la muerte de Acab, y que luego profetizó este juicio en contra de la casa de Omri. Eliseo continúa, por supuesto, la labor profética de Elías, y incluyendo, por supuesto, el trabajo de las escuelas de profeta. Que las escuelas de profeta, muchas personas no entienden cuál es este concepto. El concepto de lo que es la escuela de profeta es básicamente un seminario. Es un seminario teológico donde sus estudiantes aprendían la Torá,
aprendían las escrituras, donde ellos podían separar